Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con Jorge Lara, un experto en asuntos de seguridad. Maestro Lara, bueno, por otro lado, vimos en días pasados unas imágenes, videos y demás que nos hicieron recordar a los gobiernos represores como el de Díaz Ordaz, como pues el de López Mateos, apalean y les disparan a trabajadores y demás. ¿Frente a qué estamos? Bueno, pues estamos frente a un esquema de cuidar los intereses que no son totalmente claros en esta obra faraónica y para muchos absurda que ha sido la construcción de la refinería Dos Bocas, y que por darle cabida a intereses sindicales alineados al presidente, a su partido, a su movimiento político, pues está generando un malestar en muchos de los trabajadores de esta refinería, y para apaciguar ese malestar o esas protestas que son legítimas, como cualquier protesta de un trabajador que exige sus derechos, pues es recibido con los uniformes, los toletes, las amedrentaciones y los las balas, aunque sean de goma, ¿verdad? Entonces, pues de nueva cuenta, estamos ante una dirección política que solamente está viendo por sus intereses que muchas veces también eh, son los de negocios multimillonarios que están comprometidos en esa obra, ¿no? Y vamos, no es el único incidente. Hemos visto otras manifestaciones. Aquí la propia jefa de gobierno había dicho que ya desaparecían el cuerpo de granaderos, cuando vimos que eso tampoco es cierto. Vimos que hace todavía 2 meses aproximadamente agredieron físicamente a candidatos electos a alcaldes. Lo vimos justo en la Ciudad de México. Es decir, es una situación recurrente. Sabemos que para este gobierno, pues de alguna manera tienen esa punción también de usar la violencia en contra de los disidentes y de quien no piense como ellos. Lo curioso, maestro Jorge Lara, es que vemos esta represión como en los viejos tiempos, pero aquellos que cuestionaban en los viejos tiempos y no hace mucho, cuando gobernaba Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, los que gritaban y cuestionaban sobre la represión, hoy se quedan callados y además no pasa nada. Es una situación francamente de absoluta impunidad frente a estos eventos de violencia. Otro dato, la propia Secretaría de Gobernación reveló apenas hace unos cuantos días que son casi un centenar de luchadores sociales en todo el país muertos, una cifra histórica, y casi 50 periodistas en 34 meses muertos, y nadie dice nada. Claro, la agenda de gobierno es en la acumulación de más poder, en la consolidación de un proyecto político sin pensar en la estabilidad, en la gobernanza, en el desarrollo para todos. Pero no tenemos que llamar a sorpresa, Ricardo. Cuando el presidente López Obrador dio sus primeros discursos, dejó muy claro que él no iba a gobernar para todos los mexicanos, y que para él un sector muy importante de los mexicanos estamos del lado contrario a sus intereses personales, políticos, particulares, y que en esa virtud, esa sería la tesitura de estos 6 años, que ya van 3, plagados de abusos, plagados de corrupción, en donde no pasa, como dices, absolutamente nada, y sino al contrario, pues cada vez es mayor el grado de amedrentamiento, de violencia verbal, la violencia que empieza por la verbal, por la intimidación muy sutil desde las conferencias mañaneras, hasta hechos tan graves que atentan en contra ya de la vida y la seguridad de las personas. Maestro Lara, hace días se dio a conocer también, o se llevó a cabo, mejor dicho, una reunión de alto nivel sobre asuntos de seguridad entre México y Estados Unidos. ¿Cuál es la conclusión desde su punto de vista de esta reunión? ¿Sirvió de algo? ¿Para qué nos va a servir a los mexicanos? ¿Vamos a cambiar el estado de cosas? ¿Sí se van a perseguir o no a los criminales organizados, a las cabezas de los grandes capos? ¿O cómo está la situación? Yo veo una contradicción importante entre
la agenda del gobierno de México y la agenda, desde luego, del gobierno de los Estados Unidos, que tiene que ver con el mantra de abrazos no balazos. El tema de abrazos no balazos va a seguir siendo la divisa de este gobierno. Sin embargo, pues el gobierno de Estados Unidos está preocupado porque le afecta también en su interés doméstico la falta de aplicación del derecho en México, ¿verdad? Eh, que es no perseguir a los que están traficando droga, a las personas que están en redes de crimen organizado, transnacional, y que desde un leo de un absurdo episodio de contraposición entre los dos gobiernos, pues parece que se pueden destrabar algunos puntos. Yo quiero ser optimista y que esto puede servir para ello, pero Estados Unidos está dejando muy claro que no va a aceptar mucho discurso, muchas expresiones, sino que incluso van a establecer métricas muy concretas, ¿verdad?, de medición de lo que es asistencia jurídica, de lo que es extradiciones. Un dato muy simple, del sexenio de Calderón a la fecha, por ejemplo, en el sexenio de Calderón en promedio se extraditaban 120 delincuentes a los Estados Unidos. En estos 3 años, en promedio, se extradita la mitad, 60 delincuentes, no obstante que se ha recrudecido la delincuencia, el tráfico de droga, especialmente fentanilo ahora como nuevo fenómeno emergente, el tema de las finanzas del crimen, que también es un interés para los Estados Unidos, y pues ahora está la expectativa de si en efecto estos compromisos se van a traducir en hechos concretos. Está también el asunto de los migrantes. Vamos a seguir siendo el muro de estos fenómenos migratorios de Centro y Sudamérica. Este es un tema bien complejo. Yo creo que las oleadas de migrantes van a seguir, quizás por la temporalidad estacional en estos meses pueda bajar un poco el fenómeno, pero sí, definitivamente México seguirá teniendo esta dualidad del compromiso que tiene con los Estados Unidos, con algunos matices de formas, de procesos, en la agenda tan compleja que se tiene con los Estados Unidos, y que al final del día pues contradice también otra de las grandes ocurrencias que tuvo el presidente cuando recién fue electo, que dijo que iba a abrir las puertas de par en par a todos los migrantes que quisieran entrar a México y que se les iba a dar un espacio para trabajar. Creo que ese fue uno de los detonantes de esta crisis migratoria, ¿verdad? Otra ocurrencia más que nos mete en líos en donde pues de por sí la agenda ya es complicada. Si nos permite, maestro, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.